De la Alcaldía de Medellín queremos agradecer a las entidades aliadas de este proyecto. Los grandes patrocinadores, El Colombiano, Confama, Confenalco Antioquia y Banco Itaú, al patrocinador EPM, a los aliados estratégicos, Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, Celsia, Parque Explora, Universidad de Antioquia, Buen Comienzo, Jardín Botánico de Medellín, Cinemas Procinal, El Tiempo, Publicaciones Semana. A quienes hicieron posible el país invitado, Secretaría de Cultura México, Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Embajada de México en Colombia, México, un mundo en sí mismo, Año Colombia-México, Cemex y Claro. A quienes con su apoyo hacen posible el Premio León de Grave al mérito literario, la Universidad EAFIT, Grupo Argos, Cementos Argos y Celsia. Y el apoyo a entidades como la Embajada del Brasil, Reino de los Países Bajos, Acción Cultural Española y Metro de Medellín. En esta oportunidad tendremos la charla Tres cosas en común: ensayar, escribir y editar. Memorias que quedan al cruzar los cables. Gabriela Jauregui de México y Juan Forn de Argentina conversan con Diego Agudelo. Bienvenidos. Muchas gracias. Buenas tardes Gabriela, buenas tardes Juan. Bienvenidos a esta charla, pues que muchos lectores estamos muy felices de tener a Juan Forn, que lo conocemos pues por sus contratapas inicialmente en El Malpensante y luego hemos devorado el sitio web de Página 12, y también a Gabriela, que la conocimos hace poco también en Medellín por la lista Bogotá 39 y por el libro que publicaron en Sexto Piso de cuentos, aunque ahorita hablaremos de ese término o de ese género, La memoria de las cosas. Entonces pues les doy la bienvenida a Medellín, a la fiesta del libro, y pues estas conversaciones suelen salirse del guión porque uno quiere hablar con ustedes de muchas cosas y hablar de muchos temas literarios y de escritores y de muchas cosas, pero como para empezar a hacerle honor al título y hablar de esas tres cosas en común de ensayar, escribir y editar, que hace referencia como una especie de cruce de caminos entre géneros, me gustaría que habláramos un poco sobre si cruzar esos territorios en los que ya sabemos que las fronteras ahora son difusas entre el ensayo, el cuento, la novela, realmente produce un cortocircuito en el oficio de escribir y todo se va convirtiendo en algo híbrido y se van, digamos, retroalimentando cada uno de esos territorios en lo que ustedes dos hacen. Gabriela, empecemos contigo. Bueno, gracias. Pues yo siento eso, que tal cual, se hace una retroalimentación, pero cuando dices cortocircuito, o en México cuando dices que se te cruzaron los cables, es como que todo mal, ¿no? Y yo siento, o por lo menos con los años he ido logrando poquito, que justo, que una cosa nutra la otra, que también siento que ha ayudado a que mi escritura se vuelva más porosa, y de pronto yo escribo crítica de arte, por ejemplo, para revistas como muy de arte, historia del arte y así, cuando nunca estudié eso, y de pronto siento que lo que les gustó a los editores de lo que yo hacía era que no sonaba como crítica de arte. ¿Por qué? Porque escribía yo poesía y cuento, y luego de pronto mis cuentos no parecen cuentos porque pues están llenos de algo como ensayo de poesía. En fin, como que, no sé si a ti te pasa igual, pero una cosa no excluye a la otra, al contrario, siento que se nutren y se van como acompañando. Sí, buenas tardes. El mestizaje de géneros, ahora se usa la expresión anfibia para hablar de estos cruces. A mí me parece que la catalogación, la categorización de la literatura, la división de la literatura en géneros, fue una mala idea de la academia, y como decía Nabokov, vienen todos los géneros y por encima viene la literatura. El intento de mestizaje es precisamente tratar de justamente de ser lo más poroso posible y, como decía Truman Capote, ¿por qué no escribir con todos los recursos que tenemos a mano? Si nosotros nos hemos nutrido del cine, de las artes plásticas, de la música, de todas las variantes de la
palabra escrita e incluso de los narradores orales. ¿Por qué esta especie de imposición de esto es un cuento o no es un cuento? Por ejemplo, yo aspiraba, en Argentina el premio nacional es muy codiciado por los escritores porque te dan una jubilación el resto de tu vida. Y las categorías para presentarse al premio nacional son poesía, cuento, novela y ensayo. Y yo con mis libros no puedo aspirar a ningún premio porque no, en ensayo dicen que no soy, en cuento me dicen que no soy, así, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa cuando uno es editor, que muchos escritores dicen no podés estar de los dos lados del mostrador, de la misma manera que en épocas pretéritas en las universidades decían los escritores no pueden enseñar. George Lucas tiene una frase famosa cuando vetó a Nabokov para que entrara como profesor no me acuerdo si era en Princeton, que dijo, ¿acaso los elefantes dan clase de zoología? ¿Por qué los escritores van a dar clase de literatura? Es un despropósito. El mejor crítico argentino de la historia, a mi gusto, es Piglia, y una de las cosas más interesantes que tiene Piglia es que no tiene un gramo de los vicios que tienen los académicos y los críticos en la Argentina. No es casualidad, Piglia estudió historia y creo que abandonó el gueto de los historiadores primero para entrar en la literatura. En ese sentido, a mí me parece que tenemos que creer todo lo posible en derribar fronteras, en una época en donde se alzan muros para evitar los traslados en todos los terrenos posibles, por lo menos en literatura tenemos que combatirlos. Cuando hablas de escribir con todos los recursos disponibles, uno no deja de pensar en que esos recursos disponibles se aprenden es ejerciendo un oficio que está primero que el oficio de escritor y es el oficio de lector, ¿cierto? Y en este tipo de eventos, pues los escritores llegan con sus obras, con sus libros, y a veces un poco olvidamos que ese trabajo de lectura que tienen que hacer para poder aprender el oficio también es un acto creativo. ¿Qué opinan también de la lectura como un acto creativo que está obviamente ligado a la escritura? Pues yo soy escritora antes que nada porque leo. Soy primero lectora y después escritora. Y ahora eso, como ejerciendo el oficio de editora, pues me vuelvo una lectora como todavía más clavada, más minuciosa, más cuidadosa. Y eso como que me pongo mis lentes de editora y al mismo tiempo tengo como bifocales, un poco como que leo ahora como escritora, como editora y también pues por el placer absoluto de leer. Y una de las cosas que más disfruto de estar en una cosa como una fiesta del libro es platicar con otros autores de todos los libros que o sea, todos llegamos con montañas de libros que nos regalamos, que fuimos a comprar, que encontraste el libro tal de la editorial tal que no conseguiste en tu país o lo que sea, y entonces se vuelve como un diálogo eso, de lectores apasionados, de nerds. Y pues sí, yo soy una nerd y no podría yo pensar en escribir sin haber sido antes una lectora activa y, como dices, como creativa también. Por supuesto, de la misma manera que cuando empezamos a escuchar música, yo vengo de los tiempos del cassette, entonces uno grababa cassettes para los amigos. Que en realidad cuando uno grababa un cassette lo que hacía era ser un poco DJ o un poco programador de radio. De la misma manera uno como lector, incluso en el momento en que empieza a colocar sus libros en los estantes, los libros que lee, digo, ¿no? Los libros que escribe, ya empieza a despuntar una especie de preeditor. A mí siempre me fascinó la idea, todo lo que aprendí todo lo que aprendí literariamente hablando, lo aprendí o leyendo o mirando a escritores en los largos años que trabajé en editoriales. No hay nada más espectacular que ver a un autor en el momento en que le quedan 5 minutos para entregar el libro antes de que vaya a imprenta y ver las correcciones que hace a último momento. Es más o menos lo mismo como ver a un mecánico genial que toca un motor y hace que el auto funcione de una manera completamente diferente.
Las editoriales han sido, de la misma manera que las redacciones periodísticas, lugares en donde se aprende un montón de literatura. Conversar con el viejo director del departamento de traducción de una editorial y que él te cuenta la anécdota de lo difícil que fue traducir el Dr. Faustus de Thomas Mann, por ejemplo, a mí siempre me resultó absolutamente fascinante y siempre he creído, como soy autodidacta, como no vengo del circuito académico, siempre he creído en las cadenas generacionales. Todo lo que me enseñaron a mí desde que tenía 20 y entré a trabajar como junior en una editorial, llega un momento en donde las nuevas generaciones vienen a que vos les expliques y les tires algunos tips para funcionar. Yo no me voy a olvidar nunca, uno de los mejores tips que escuché en mi vida de editor, me lo dio Piglia y me dijo, el criterio, la diferencia entre un editor y un lector es que el criterio que tenemos como editor, como lectores, es aglutinante. En nuestra biblioteca hay de todo. Y el criterio que uno tiene que tener como editor es selectivo. Esa es la única diferencia. El resto, el espíritu, tiene que ser el mismo en ambos casos. Juan, por supuesto, en los años que trabajaste en MC, digamos que te convertiste en un lector profesional de cierto modo, pero hace 15 años que te retiraste a Villa Gesell, que yo creo que fue un retiro en un momento de vida o muerte, porque creo que ya tu salud estaba un poco mal en Buenos Aires por la atención estabas de director del suplemento cultural. Hace 15 años se te amplió ese espacio y ese tiempo para leer aún más y para volverte más voraz como lector. ¿Cómo fue esa migración a Villa Gesell y caminar todos los días por la playa con un libro en la mano? A los 40 años yo tuve mi primera y única hija y muy poco tiempo después tuve una pancreatitis, un coma pancreático que me mandó al hospital y el diagnóstico o el veredicto de los médicos fue: tenés que parar, tenés que cambiar de vida. Hasta ese momento yo me alimentaba básicamente de adrenalina, creía era un bicho de ciudad y no había nada. Siempre estaba pendiente del lugar siguiente al que iba a ir esa noche, en donde iba a encontrar algo fascinante, fuera un nuevo autor o un nuevo personaje o lo que fuera. Cuando me mudé, bueno, decidimos con la madre de mi hija irnos a vivir a un pequeño pueblo de playa. Cuando hicimos la mudanza, yo vacié todas las cajas de cartón, terminé de colocar mi biblioteca y, como a todos ustedes les debe haber pasado, uno acumula libros diciendo algún día los voy a leer. Siempre miramos nuestra biblioteca y con suerte leímos el 30 o el 40% de los libros. Y de pronto lo que sentí fue, llegó el momento. Así que hoy puedo decir con orgullo que todos los libros de mi biblioteca están leídos y subrayados. Eso fue el cambio principal. Y el segundo cambio fue el gran vicio. Siempre me fascinó la idea de ser editor, que te pagaran por leer. La gran paradoja es, especialmente si trabajas en un sello chico también, pero si trabajas para una editorial grande, es que 9 de cada 10 libros que lees en tu trabajo es para rechazarlos. Entonces es un trabajo muy triste. Entonces, dejar de ser lector profesional fue una alegría, poder empezar a leer exclusivamente lo que quería y después me inventé, uno siempre se inventa trampas, se cava el propio foso en el cual se entierra o construye su propia cárcel. Después me inventé esto de las contratapas, entonces todas las semanas tenía que leer algo que me permitiera contar una historia y de vuelta volví a quedar prisionero de este juego de leer para producir, que, como siempre dice César Aira, yo escribo por una sola razón, para poder justificarme frente a la sociedad productiva, porque a mí lo que me gusta es leer, pero si yo digo que soy lector, me expulsan de la sociedad productiva. Entonces digo que soy escritor y zafo. Ahí es donde yo digo que el lector requiere una reivindicación también como alguien productivo de alguna manera, que no necesariamente sea escritor. Gabriela, tú estás en ese plan también. ¿Con quién creaste la editorial Sur Plus? La editorial Sur Plus, que pues buscando en la internet tiene un manifiesto muy interesante en el sitio web y digamos
que resaltan esos escritores que están también rebelándose contra el estado de las cosas, que es justamente, se relaciona un poco con el título de tu libro. ¿Cómo fue el nacimiento de la editorial y cómo estás acumulando libros en tu casa? Es la mejor excusa para acumular todavía más libros en mi casa, pero nació como poco después de que yo escribí mi primer libro en Estados Unidos y se publicó en inglés. Es un libro de poesía, y poco después de que se publicó en, bueno, no sé, igual acá es parecido. Una vez que publicas un libro, como que te vas a un montón de librerías por todo el país, te invitan y como que vas presentando tu libro aquí y allá. Y de pronto unos amigos de México me vinieron a visitar y les tocó ver como ese lado de las presentaciones del libro en Estados Unidos, donde generalmente son lecturas y es algo muy horizontal con el público. En México tienden a ser un poco más acartonadas, ahora menos, pero hubo un momento donde tenía que haber un mantel y tenía que haber como rótulos con los nombres impresos, un protocolo absurdo, y yo creo que la mitad del público iba ahí nada más para echarse una siesta, ¿no? Y los presentadores nada más iban para decirse cuánto se querían y cuánto son fantásticos, y era la cosa más tediosa del mundo. Y en cambio ahí pues ibas y escuchabas a los autores leer de su propia voz sus textos, ¿no? Y eso siempre es delicioso. Y estos amigos de pronto no pudieron regresar a México porque fue una epidemia de H1N1, esta influenza porcina, y entonces cancelaron todos los vuelos. México parecía como película de zombies, nadie podía tocarse, todo el mundo tenía, sí, era una cosa así, y Estados Unidos era como de, oh, you're from Mexico, y todo el mundo se hacía así como de, ah, no los fueras a escupir, y de pronto se abrió un espacio de un tiempo de estos como burbujas extrañas en el tiempo, donde estábamos ahí en casa como fumando, platicando, y uno de los amigos había conocido a John Berger, que es un grandísimo escritor que, bueno, hace no tanto murió, y le había dicho, tienen que publicar, hablando de las traducciones en el castellano de España, decía, se publicó un libro que se llama Un séptimo hombre en España en los años 70, que es sobre migración. Parece que no estoy llegando a ningún lado, pero les prometo que sí voy a llegar. Y ese libro dejó de existir porque eso lo publicaron en España y solo había una traducción muy española, y ya en México costaba, si lo conseguías, no sé, 600 pesos, que es un montón de dinero. Y John Berger le dijo, te regalo todos mis derechos. Como que se conocieron en medio de un encuentro zapatista en la selva en Chiapas, y John Berger dijo, ya, ustedes háganlo, jóvenes, les toca, ¿no? Y entonces me dijo, bueno, ¿y si hacemos algo con los derechos de John y hacemos un libro? Le dije, genial, vamos. Y yo estaba en la universidad con grandes escritores, también tuve la fortuna de estudiar con grandes escritores. Uno de ellos, por ejemplo, un nigeriano que se llama Chris Abani, que es sensacional, en fin, poetas increíbles. Y les fuimos a preguntar como de, oigan, si nosotros empezáramos una editorial en México, así súper inocentes un poco también. Ah, sí, dale, les regalamos los derechos también. Hagan algo, qué emoción, qué buena onda. Y entonces así empezó la editorial, con la influenza, con John Berger y mucho entusiasmo y eso, un poco de naivete, porque obviamente no teníamos ni idea lo que implicaba distribuir un libro y que llegara a bibliotecas, en fin. Ya después fuimos como que teniendo que aprender un poco, como tú decías, sobre la marcha y autodidactas, y así fue como empezó la editorial. Entonces eso, digamos que gracias a John, en parte, y a la influenza, que tenemos una editorial. Y pues sí, siempre, más bien creo que en realidad la respuesta a mi acumulación de libros es siempre he tenido un montón de libros acumulados, y un poco, como dice César Aira, ahora tengo un pretexto, como decir, bueno, soy escritora y editora, y tengo una pequeña, con los mismos amigos abrimos una pequeña librería en la ciudad de Oaxaca, y entonces como que eso, me puedo autocomprar libros con muy buen descuento, o sea, es como me hice mi círculo de vicioso, de junkie completito, y vivo muy feliz así. Bueno, ya que le pusiste a John Berger a mirarnos, vas a quedar con el compromiso de traernos libros el año entrante, porque no se pueden conseguir en este momento libros de surplus en la fiesta del libro.
trajo dos, qué pena contar las infidencias que me contaste allí en el camerino, pero las estoy comprometiendo acá frente a ustedes y frente a John Berger y a la directora de programación de la Fiesta del Libro que está por allí observando, que Gabriela podría venir el año entrante con libros de la editorial, que probablemente tiene un catálogo mucho, ya para dentro de un año, mucho más nutrido. Además estaríamos estrenando tu novela que está en camino, ¿cierto? Cierto. Juan, este trabajo en MC te puso en contacto con un montón de escritores con quienes trabaste amistad y a quienes viste trabajar justamente en esas correcciones, en ese trabajo. A mí, cuando yo leía que en algunas de tus contratapas contabas algunas de estas anécdotas con Bioy Casares, por ejemplo, se me ocurría que estar en contacto con ese mundo y en ese trabajo era una especie de universidad no oficial de escritura y en la que pudiste ver secretos que en ningún salón de clase en una universidad se pueden conocer. ¿Cómo fue esa, digamos, universidad pirata de escritura en la que estuviste cuando estuviste en MC? Bueno, breve anécdota con Bioy Casares. En ese momento yo trabajaba de cadete, Bioy hacía muchos años que no publicaba un libro y de pronto un día me dicen, tenés que llevar este paquete a lo de Bioy. De la editorial a la casa de Bioy había 15 cuadras, 15 minutos. Y yo en el medio del camino había una plaza y yo me frené y me puse, sabía que era una nueva novela de Bioy, entonces me puse a leer las galeras y me quedé leyendo hasta que las terminé y me habían mandado a las 9:30 de la mañana y llegué a las 5 de la tarde a la casa de Bioy. Y de la editorial llamaban y Bioy llamaba a la editorial, ¿dónde están mis galeras?, etcétera. Y cuando aparecí se las entregué, me dijo, ¿le pasó algo? Y no me animé era tan venerable que no me animé a mentirle, le dije la verdad, me quedé leyendo el libro. Y cambió por completo y me dijo, pase, cuénteme qué le pareció. Y en la novela había, el personaje principal iba a vivir a una pensión en donde había 2 mellizas que le gustaban mucho, y él recibía visitas nocturnas y nunca sabía si era un día una melliza y otro día otra, o si siempre era la misma. Y entonces cuando me preguntó qué me parecía, yo le dije, no se nota si siempre es la misma, la idea es que no se note o que sí se note. Y me dice, ¿que no se nota que siempre es la misma melliza? Y ahí fue cuando lo vi sacar la lapicera y hizo 3 correcciones y fue como que el libro hiciera clac, clac, clac y se acomodara. Y después eso lo vi millones de veces. Me acuerdo cuando Tomás Eloy Martínez hizo Santa Evita, verlo corregir o ver las estrategias que tienen los autores que son ya estrellas, por ejemplo. Tomás Eloy había terminado Santa Evita, yo sabía que con ese libro nos salvábamos el año y fue justo el momento en que vino el maldito efecto tequila, la crisis económica, y había un gerente de Planeta que dijo, no, guardemos el libro para el año que viene. Entonces lo llamé a Tomás, en ese momento estaba en Cartagena, en la casa de García Márquez. Entonces lo llamé por teléfono y le dije, me parece que el libro lo van a mandar para el año que viene. Y me dice, pedí una reunión para dentro de 2 horas en una oficina donde haya un fax. Nada más que eso. Entonces pido la reunión con todos los jefazos y nos quedamos todos sentados mirando la máquina de fax y de pronto de la máquina de fax sale un papelito y era, García Márquez había escrito una frase para la faja de la novela de Tomás que decía, al fin el libro que siempre quise leer. Y todos los gerentes dijeron, vamos a publicarlo, y vendió 100.000 ejemplares. O sea que uno aprende no solamente de literatura, sino de tácticas de marketing. No, le convino a Eloy ser amigo de García Márquez en ese momento, ¿cierto? Y ahora viendo la generación, pues hablemos de generación, pero no como hablando de un estilo, sino de los escritores jóvenes que en este momento están publicando y están copando el mercado editorial, que se encuentran en este tipo de eventos o se encuentran reunidos en antologías como Bogotá 39. Entre ustedes, Gabriela, se teje más que una amistad de colegaje, también una amistad verdadera. Y a veces me parece que esa amistad termina funcionando como esas relaciones del reino animal en las que una especie se beneficia de otra justamente porque se comparten estrategias, se comparten secretos y se ayudan, pues del modo en que Gabriel García Márquez ayudó a Tomás Eloy. ¿Cómo es este ámbito y qué ha pasado después de Bogotá 39? Bueno, hace rato platicábamos de eso, tuvimos como una charla de Bogotá 39 específicamente, y una cosa que
que creo que nos es muy clara a todos los participantes es que, bueno, la lista fue algo, vamos, como hubo un jurado, se hizo una selección, pero así como se hizo esa, se pudo haber hecho otra. Entonces, nadie allí, creo yo, se siente como que somos los mejores escritores del universo, ¿sabes? No es, nadie gana. En la literatura no es un concurso, o sea, nadie siente que estamos concursando. Y eso mismo hace que, como tú dices, entre más nos procuramos, más amistades hay, mejor nos va, pues no es al revés, al contrario, intercambiamos libros, tenemos un chat de todos y nos mandamos desde porras durante un partido en el mundial del equipo tal o el equipo cual, nos mandábamos así de, estamos con Colombia, los mexicanos, todo el mundo estaba como, venga México, o qué sé yo, Argentina, ¿no? Entonces estábamos desde una tontería así hasta felicitarnos por un libro que acaba de salir, hasta ponernos de acuerdo para tomarnos algo cuando estamos en la misma ciudad por algún evento de libro. Yo siento que lo único que puede hacer, en el mejor de los casos, una selección así, es que nos leamos entre todos y eso, como soldar amistades que de otra forma igual hubiera costado más trabajo o más tiempo que sucedieran. Entonces ahí yo siento que estamos todos como en la mejor posible como compañía. Y falta ver qué faxes o qué emails pueden llegar a ayudar que se vendan los libros, así como en la anécdota que nos contó Juan. En el libro Bogotá 39 hay un fragmento de una novela que está próxima a publicarse, pues falta un año, esperamos verla dentro de un año acá en la Fiesta del Libro. También publicaste un libro de poemas en inglés y pues ahora en la Fiesta del Libro se consigue Gabriela La memoria de las cosas en sexto piso, que dicen que es un libro de cuentos, que es un libro de relatos, pero cuando yo lo leí y vi pues las piezas tan particulares y esa organización también, la estructura entre mineralia, vegetalia, animalia y artificialia, que me pareció muy singular, creo que es justamente esos libros que utilizan todos los recursos que tiene a disposición un escritor, no hay que encasillarlo dentro de un género y que además hay cierta experimentación con el lenguaje, con la poesía y hasta con la ciencia, que obedeció pues como la gestación de un libro que es un poco mutante en el buen sentido. Sí, mutante siempre es el buen sentido, siento yo. Y bueno, la estructura esta que mencionas brevemente, bueno, estando en un lugar como el Parque Explora, tiene sentido también, es como se dividían los gabinetes de curiosidades. Los gabinetes de curiosidades son los precursores de los museos y era donde pues los príncipes, duques, etcétera, acumulaban un poco los tesoros, sobre todo de las colonias, y eran estos objetos como extraños, exóticos, el último cuerno del unicornio de no sé dónde, o un mineral, o máscaras hechas por la tribu, no sé qué, del Orinoco, en fin, ¿no? Y como que había esta cosa como medio eso, entre colonialista y exotista, pero también maravillosa, auténticamente maravillarse ante estos objetos. Y yo lo que buscaba aquí era un poco invertir eso y decir, bueno, ¿qué historia? Si vemos una botella de agua o cualquier cosa, una pluma, un perro, cosas de nuestra vida cotidiana, lo opuesto a estas cosas exóticas y lejanas, y las vemos con suficiente atención, se pueden volver completamente extrañas y completamente también maravillosas. Y además jugando y usando el lenguaje como la plasticidad del lenguaje y todo el disfrute que puede haber en nuestra lengua, en los sonidos, pues ir haciendo una especie de gabinete de curiosidades conformado de cosas de la vida cotidiana vueltas extrañas un poco. Entonces, de ahí la estructura y sí, de ahí también que hay unos cuentos muy, muy cortos, otros más largos, hay unos que tienen un arco narrativo más tradicional, como que cada objeto, sentía yo, ameritaba y necesitaba su propia forma de exponerse, como si fuera una pequeña galería de retratos también. Entonces, pues unos necesitan unos marcos muy sencillos, otros unos marcos más adornados, unos son en formato grande, otros son miniaturas, no sé, un poco así lo concebí y así se fueron dando los textos en la escritura misma. Bueno, el libro de Gabriela es del año 2015. Juan Ford publicó un libro de cuentos en 1991, ¿cierto? Nadar de noche.
En 2016 MC publicó una edición celebrando, conmemorando los 25 años de ese libro de cuentos, Juan, y a mí se me ocurre, pues pienso, después de 25 años, tu ojo de lector y de editor, cómo, pero viendo una nueva edición y que saliera una nueva edición y cómo es ver una obra después de 25 años. Yo aprovecho cada oportunidad, cada vez que reeditan algún libro mío, trato de corregirlo. En la editorial me detestan porque quieren usar las mismas películas de la edición anterior. Y me acuerdo, cuando Borges publicó sus obras completas, cambió muchas cosas. Y había académicos que lo detestaron porque, por ejemplo, habían construido toda su carrera académica en base a un paper sobre un poema de Borges que usaba palabras ultraístas que a Borges le parecían tan amaneradas y tan ridículas que convirtió ese poema en algo mucho más coloquial y natural y, a mi gusto, mucho más lindo. Y, sin embargo, estos tipos tenían el tupé de criticarle las obras completas porque ¿con qué derecho usted cambia lo que ya publicó? Es demencial. Yo la verdad que cada vez que puedo retoco. A todos nos pasa lo mismo. Cuando nos entregan un libro recién publicado, un libro nuestro recién publicado, lo primero que vemos son las erratas. Entonces lo primero que queremos es, ojalá que se venda de una vez, así viene la reedición y así puedo evitar esto. O ¿no te pasa a veces que estás por dedicarle un libro a alguien y vas a la página 174 y donde dice, qué sé yo, ballena, vos ponés vagina, que era lo que debía decir, esa clase de erratas horribles. Fuera de eso le tengo mucho cariño a ese libro, es el libro de mi loca juventud y lo veo con cariño todavía, así que está todo bien. Aunque tenga 25 años más y en cualquier momento entre esté listo para jubilarse. Gabriela, y ahora que sos editora, has puesto el ojo de editora sobre el libro ya publicado, sobre la memoria de las cosas. ¿Cómo va a ser dentro de 25 años enfrentarte a este primer libro de relatos? No tengo idea, es una pregunta muy difícil. De por sí siento que es un poco difícil hablar con un ojo crítico, por obvias razones, de lo que uno hace. Y pues pensar qué va a ser de este libro en 25 años, no tengo idea, pues es un ejercicio de imaginación un poco radical. Sobre todo porque veo que los dos comparten algo, y ese ojo de editor convierte los libros ya publicados en libros que no son estáticos, ¿cierto? Ese trabajo de corrección y ese también trabajo de experimentación con rozar los bordes de la poesía y del cuento, ¿cierto? Que por ejemplo, lo que decías ahora, Juan, de tus libros, de tus contratapas, a veces las llaman crónicas, pero yo las leo y no parecen crónicas. Veo que hay un ejercicio de lectura, de investigación, pero también un ejercicio donde operan muchos mecanismos que uno puede ver en la ficción, sobre todo en la escenificación, la creación de personajes, no tanto en la dicotomía de lo que es invención o lo que es realidad, sino en cómo crear esa trama y ese suspenso entre unas contratapas. ¿Cómo ha sido este ejercicio sostenido semanalmente de hace ya, ¿qué? 10 años más o menos estás con las contratapas? Sí, 9 van. Espero, a los 10 años lo cierro. La única manera de funcionar, yo hice 7 años la contratapa semanal y los últimos 2 ya pasé a hacer una quincenal porque estaba agotado. La única manera de hacerlo es tener papelera de reciclaje permanentemente. Si yo no elimino de mi cabeza información, no puedo asimilar información nueva. Entonces muchas veces me pasa que aparecen lectores que me dicen, esa contratapa que escribiste de tal cosa, y a mí me cuesta recordarla. Por supuesto, en cuanto la ojeo, empiezo a recordar, eso lo saqué de tal libro, eso lo saqué de acá, esto lo saqué de allá. Yo leo con lápiz hace muchos años, de manera que eso es muy útil ir a esos libros y buscarse el subrayado. Yo no solamente leo con lápiz subrayando, sino que en esas páginas en blanco al principio y al final del libro me anoto números de página y referencias. Entonces eso me hace más fácil la búsqueda. Pero
Las dos cosas que más he padecido son, una, esa idealización de creer que yo conservo en mi cabeza toda la información que está en esas 400 contratapas, y la otra es la maldita pregunta de cuánto es verdad y cuánto inventaste en las contratapas. Muchas veces lo único que uno inventa es aquello más plano, para que no quede fuera de registro la parte demencial que está basada en hechos reales. Pero si vos le contás eso a un lector común, te dice, no, es mentira. O sea, lo que inventaste es el unicornio. La parte en que el unicornio come pastito es verdad. Gabriela, en ese cruce de cables también hay no solo un tránsito entre géneros, sino, por ejemplo, entre idiomas. Tu libro de poesía lo escribiste en inglés. ¿Y qué tuvo ese idioma que te empujó a escribir poesía en ese idioma en el que eras una forastera? Pues es un idioma en el que yo no me crié y en el que hasta ese punto no había estudiado, y en el que de pronto me vi para eso, para ir a la universidad y para hacer mis estudios de posgrado, me vi en la situación de tener que escribir papers y como si fuera yo una estudiante americana que llevaba hablando inglés desde que nació hasta ese momento. Y entonces de pronto tuve una maestra muy generosa, y creo que siempre, ahora que te escucho a ti, es como toda esa generosidad de como un linaje que vas recordando, y sí, poco a poco va uno tejiendo todo eso dentro de lo que hace. Y eso, tuve una maestra que se sentaba con una botella de vino, se servía y me decía como, por favor, pon un punto aquí, porque claro, las frases en español son muchísimo más largas que las frases en inglés, se llaman run-on sentences, y las comas no funcionan de la misma forma. Y era como, pon un punto, y se tomaba otros 3 copas de vino y ya seguíamos, y era como, un punto, y ya. Y entonces, bueno, poco a poco me tuve que meter en ese idioma. Dejé de leer un buen rato en español y me dediqué a leer en inglés, lo cual me abrió también todo otro universo, y me acercaba a ese idioma como alguien de fuera que puede como escuchar la textura de las palabras como alguien que no lo ve de forma natural. Y entonces pues siento que ahí se prestaba la poesía. O sea, todo lo que no cabía y que no podía yo asimilar en mis cosas más académicas, se fue naturalmente colando, sí, como si fuera un café percolando a un libro de poesía. Y alegremente la poesía no necesita comas forzosamente ni puntos, sino el ritmo funciona de otras formas, y podía yo justamente lo que no funciona en un paper, podía funcionar en la dicción y en el ritmo y en la cadencia de un poema. Y podía tener así como líneas infinitas, ¿no? Y luego me pasó justo todo al revés cuando regresé a México, que ya había yo hecho todo un mundo, digamos, en inglés, que ya de pronto hasta soñaba en inglés. Volver al español fue como otro shock un poco y otro aprendizaje, y siento que me hizo ver también otra vez mi lengua materna con una especie de distancia y curiosidad que antes pues es como lo que vives y lo que respiras, ni cuenta te das qué está pasando, y pude observarla desde ahí, y de ahí que nacieran pues igual estos cuentos que parecen un poco relatos, que son un poco extraños y que juegan con el lenguaje y el sonido y eso. ¿Has traducido obras del inglés al español? Sí, trabajo mucho como traductora. Porque en este ejercicio de traducción y de ver lo que funciona en un idioma, en otro no, y estar jugando en eso, veo pues como también un recurso para aprender a buscar qué puede funcionar en la escritura propia. Sí, y yo creo que tú sabes perfecto, como editor, no hay nadie que lea un texto más cuidadosamente que un traductor. La magia que tiene la traducción es que el texto tiene que pasar por tus dedos. Había un gran escritor argentino que se llama Abelardo Castillo, que daba como consejo, cuando estás bloqueado para escribir, eran los tiempos de la máquina de escribir, decía, tipea un texto. Cuando un texto te pasa por los dedos, lo entendés mucho mejor. Cuando traducís, no solamente el texto te pasa por los dedos, sino que te pasa por la cabeza el proceso de traducción, que es en algunos momentos elegir
la manera más fiel espiritualmente o en el sentido, y en otros momentos tratás de ser lo más fiel posible a la cosa rítmica que tiene el texto. Yo creo que como escuela de aprendizaje la traducción es fenomenal también. Sí, de pronto vivir en traducción, pues es como estar en ese juego, y donde si se pudiera aprender, me imagino, como distintas partes del cerebro con una de estas cosas como un CAT scan, un MRI, no sé, se prenderían un montón de áreas que no se prenden cuando solo estás pensando o leyendo o viviendo en un solo idioma, sino que constantemente estás como en un arriba, abajo, y eso pues a veces genera momentos donde no puedes ni pensar, y en los mejores momentos, cuando ya se cruzan y se descruzan esos cables, wow, pues te acercas al idioma, a todo de una nueva forma. Juan, tú fuiste traductor de varios autores, entre ellos John Cheer, que es uno de mis cuentistas favoritos. ¿Cuál fue el autor que más te disfrutaste o el que más te retó en ese trabajo de traerlo a nuestro idioma? A mí me tocó traducir Bullet Park de Cheever y me di el gusto después de traducir Trimalchio de Scott Fitzgerald, que es la versión que él quería hacer del Gatsby. El Gatsby después, Fitzgerald aceptó las sugerencias de Maxwell Perkins, su editor, y lo hizo de una manera un poquito más convencional. Tanto el Trimalchio como el Bullet Park fueron como deslizarme en un trineo por una pista de nieve perfecta. Y en cambio, el libro que más canas verdes me sacó y al mismo tiempo más me divirtió fue un libro de Hunter Thompson, que en castellano se tradujo como Mezcalito, en inglés era Screwjack. Es un libro que tiene 70 páginas y parecía que tenía 70.000, porque terminaba de hacer una página y al día siguiente decía, no, está todo mal, no pesqué ni medio. Torturé a mis amigos norteamericanos preguntándole, tiene un doble sentido, acá me estoy perdiendo algo. Fue desesperante, pero la verdad que la pasé bomba. Pero mientras lo hice, siempre pasa, cuando estás traduciendo odias el libro y cuando terminaste se reverdece tu romance con ese autor o autora e incluso se intensifica. Sí, todo se intensifica, claro. Pero mientras tanto... Sí, es como si no está muerto, lo matas. Te levantás a la mañana y ves el libro y decís, otro día más tengo que traducir. Oye, Cheever, yo también es de mi libro, su libro de cuentos, The Complete Stories, lo tengo, se me deshace, ya se caen las páginas. Además, la primera edición. ¿Leíste a Lucía Berlin? Sí, Ay, qué buena. sí, Es como el la hermana manual mujer para de las Cheever, mujeres, ¿no? sí, qué maravilla. Manual for Cleaning Women. Un manual para mujeres de limpieza. Por favor, léanlo. Una belleza. Los hombres para entender la mente femenina y las mujeres para entenderse. Tienen una recomendación más en esta charla. Voy a cerrar yo con una última pregunta para que el público también pueda preguntar, y es una pregunta para los dos que nace de las lecturas que he hecho de las contratapas de Juan. Cuando yo veo algunas de las historias que están escritas ahí de artistas, de músicos, de escritores, veo que muchos de ellos en la escritura y en su arte de cierta manera ejercen una rebeldía muy especial, una forma de resistir ante muchas cosas. ¿Cómo ven ustedes ese ejercicio de escritura como un ejercicio de resistencia y de rebelarse? Bueno, en México se asesinan a 7 mujeres al día. Entonces, y no estoy exagerando, es una cifra, es el país con mayor cantidad de feminicidios de todo el continente. Entonces, el hecho de ser mujer y de escribir ya es un acto de resistencia, siento yo. El hecho de lograr no ser silenciada, ya sea de la forma más radical como las mujeres que mueren, o bien de las formas más nimias y estúpidas que suceden de forma cotidiana en la ciudad y en todo el país, pues siento que es una forma de resistir, y evidentemente con eso también viene un montón de responsabilidad, y también por eso soy editora, y también por eso me importa traducir, y también por eso hasta como librera me gusta como hacer hincapié en las historias
de narradoras. Eso, Lucía Berlín es un gran ejemplo de cómo dar voz a eso que se hace invisible o que el mundo quiere callar. Entonces, pues sí, tristemente, me gustaría decir que no es un acto de resistencia y que solamente es un acto de imaginación, pero siento que en el mundo que me tocó vivir es un acto de imaginación como resistencia. Yo creo que el futuro es mujer. El movimiento de las mujeres en la Argentina con los pañuelos verdes ha sido una de las cosas más emocionantes. Tanto mi hija como mi pareja, como mi mujer han participado muchísimo de eso. Y no solamente la parte del ejercicio de resistencia que practicamos nosotros como escritores, una de las nuevas facetas que debemos manifestar cuanto antes es aprender a combatir todos los gestos patriarcales que tenemos incorporados y que muchas veces han sido ventajas para los hombres, pero también muchas otras veces han sido una soga al cuello que nos aprieta y que no nos ha dejado desarrollarnos mejor. Así que en ese sentido la palabra la tienen las mujeres y nosotros tenemos que aprender a escuchar. Muchas gracias y bueno, es también un momento para que conversemos con el público, que sé que hay muchos lectores que quieren hacer preguntas, que quieren conversar con ustedes, entonces, ¿quién quiere empezar a conversar con nuestros invitados? ¿Hay micrófono por allí? Ya te van a llevar un micrófono. ¿No hay micrófono? Ah, bueno, hay un micrófono puesto acá subiendo las escalitas, los invitamos a que… Gracias. Hola. Nada, me encanta escucharlos. Tengo dos preguntas. Una, cuando uno lee personajes, se enamora de los personajes, de lo que han leído, ¿con cuál personaje les hubiera o les gustaría tener una conversación? Y la segunda, que es más fácil, ¿qué pregunta les gustaría hacer que no les han hecho? Más fácil. Yo de personaje muy sencillo. Holly Golightly, la protagonista de Desayuno en Tiffany's. Híjole, es muy difícil. Hay tantos personajes de los que me he enamorado. Hay un personaje, bueno, pues hablaba de este escritor nigeriano que tiene un personaje que se llama My Luck, mi suerte, que es una especie de niño soldado que va por el mundo como encontrando su lugar dentro de una realidad horrible y tiene una belleza en su forma de mirar las cosas que ya, ese es un personaje del que me he enamorado. Yo tengo una pregunta para vos. Cuando uno es editor, por lo general, todos sus amigos escritores te piden que leas sus textos. ¿A quién le mostrás vos tus textos? A mis amigos editores. No, en realidad se los muestro a mi pareja, que es un gran lector, y tengo mucha suerte que tenga paciencia y eso, que sea un lector ávido y eso primero que a nadie, a él. Y una de mis mejores amigas es una de las, también está en la lista de Bogotá 39, se llama Brenda Lozano, es una gran narradora de la Ciudad de México y nos conocemos hace 20 años, antes de que ninguna de las dos hubiera publicado nada, nos compartíamos ya libros y textos propios, entonces tengo la suerte de tener una gran amiga que es escritora y que es sobre todo una gran lectora. Esas son las primeras personas a las que se los comparto. Y ya después, pues mis editores son mis amigos también, entonces ya después se los enseño a ellos. Pero sí, a mis amigos escritores y a mi pareja. ¿Y tú? Bueno, yo paso el filtro de la policía feminista, que es mi pareja, Bien, que bien. le pasa el contador, el escáner, y siempre suena algo y me lo corrige. Y después no le muestran a nadie más. Ya, con eso. Y me peleo con los editores cuando me quieren meter mano. Cambiar cosas. ¿Alguien más? Sí, Santiago, te invitamos al micrófono. Hola, gracias por la conversación. Es interesante escucharte, Juan, después de leerte como con ahínco. La pregunta es para Juan y es como
uno leyendo, yo leí Yo recordaré por ustedes como en un avión, lo leí casi completo en una sentada y sentía como, pues yo me voy a cansar en un momento porque son muchos temas a través de distintas cosas, pero en serio que no era capaz de parar, ¿cierto? Era como una cosa, una tras otra, los matemáticos, Walser, Puig, Borges, Cortázar, no sé, un montón de historias, de un montón de temas que uno dice, pero ¿dónde sale todo esto? ¿Cuál es la memoria? ¿Cuáles, pues son varias personas que trabajan y que al final entonces son Juan Foro como un grupo pues de equipo que trabaja pues para hacer las contratapas. Entonces me parece de dónde vienen todos esos temas, esa diversidad tan interesante, que es como que uno no sabe dónde está parado y que, no sé si hice una pregunta bien al final. Pues siempre me pasa, creo que es... En realidad yo soy... ¿Saben que Mario Bellatín, el autor mexicano, tiene a 5 clones entrenados? Entonces hay veces que manda a otras personas en representación suya porque le da fiaca ir a un congreso literario. Yo soy parte, en Villa Gesell hay una casa en donde viven 7 Juan Forns que escriben entre todas las contratapas y me tocó viajar a mí a Colombia. Entonces no sabemos si eres el verdadero Juan Forn o no. No hay ninguna que sea verdadera, somos todos falsos. Pero yo en alguna parte leía, creo que en una entrevista que te hicieron, que esa colección de contratapas de cierta manera tenías la intención de que funcionaran como una historia subterránea del siglo XX o como una gran novela del siglo XX. ¿Es verdad esa intención que subyace en los temas de las contratapas? Bueno, una amiga editora chilena, Andrea Palet, que muy piola, siempre me reta porque me dice, el orden de los 3 tomos de los viernes es una catástrofe. Entonces ella hizo una edición, la primera versión de Yo recordaré por ustedes la hizo ella en Chile y la armó de una manera que era, la primera contratapa era una africana, la segunda era una de Oceanía, después de Asia, japoneses, chinos, de ahí iba Rusia, de ahí iba Mittel Europa, de ahí iba a Europa, Inglaterra, Estados Unidos, Latinoamérica, Argentina y yo. O sea, iba a producir un efecto espiral hacia adentro. A mí me encantó el itinerario que me proponía, por eso funcionaba en un libro de 40 contratapas y los 3 tomos de los viernes tienen 160 creo y estoy terminando el 4º tomo para cerrar el ciclo y no tengo manera de armar esa clase de movimiento. Y yo descubrí tarde que casi cualquier cosa puede ser una historia del siglo XX. Uno puede contar una historia del siglo XX en 5 palabras o puede contarla en 17 tomos. Para ser franco, yo soy muy poco programático como escritor, lamentablemente. Y la manera en que escribí, he tratado de que los tomos reflejen mi alarmante dispersión mental. Soy capaz, de hecho, después de escribir una contratapa sobre un mexicano, necesito escribir sobre algo completamente distinto. Las únicas veces que me puedo quedar de una semana a la otra en un mismo país o en una misma época es cuando hablo de rusos. Eso hemos que en notado realidad todos. es casi una dimensión desconocida, ¿no? Ir a Rusia es otro planeta entero. Pero de las demás cosas necesito salirme. Y a mí me gusta el efecto, los gourmets siempre hablan del helado de limón, la cucharada de helado de limón entre plato y plato para limpiar el paladar y cambiar. Una de las razones por las cuales el orden que tienen las contratapas en los viernes es precisamente el efecto pinball o de flipper, ¿no? De jueguito electrónico, es limpiar el paladar, que no se queden demasiado en el mismo lugar. O como decía Brahms en todas sus sinfonías ponía un timbal. Entonces le preguntaban, ¿por qué pone un golpe de timbal en todas sus sinfonías? Y él decía, para que se despierten los que se quedaron dormidos. ¿Alguna otra pregunta? Ay, yo pensé que se iba. Me bajé muy despacio. Yo también. Bueno, primero que todo aplaudir y retomó una participación que hizo uno de nuestros nacionales bogotanos que dijo, estoy de espía en Medellín a ver cuál es el formato de la fiesta del libro. Y yo cada vez que
participo en esto, me siento mucho más feliz de tener este formato de formación ciudadana. Soy maestra y en este escribir la memoria, creo que nosotros los maestros deberíamos escribir la memoria de todo lo que hemos enfrentado y afrontado el conflicto en nuestras aulas. Estoy buscando un editor que me lea. Muchas gracias. Si eso fuera una pregunta, ¿ustedes qué dirían? Yo creo que coincido con usted, a mí me parece que hacen falta muchos libros contando la historia de los últimos 20, 30 años de Colombia, la tremenda sangría que se ha producido en todos estos años, viniendo de Argentina en donde hemos padecido en cierta manera lo mismo, la construcción de la memoria es algo decisivo, fundamental, y no la realizan solamente los historiadores. Eso es lo importante. Desde su lugar de maestra, desde lo que usted vio pasar por sus aulas año tras año, su testimonio es tan importante como el testimonio de los historiadores y como el testimonio de los políticos. Yo casi pondría en última instancia el de los políticos. Es mucho más importante el de los maestros. Así que espero que haya un editor en Colombia que lea su libro. Y como lo que pasó acá, y de cierta forma sigue pasando, es lo que está pasando en México, pues sería necesario que esas cosas se publiquen y que todos pudiéramos un poco también, no solo aquí mismo como un ejercicio de memoria, sino en otros lados como un ejercicio hacia el futuro de cambio, pues que se publiquen esos textos. ¿Alguien más quiere participar? Hacer una pregunta a los invitados. Bueno, entonces yo voy a hacer una última pregunta para cerrar y despedirnos, y es a Gabriela, que tengo mucha curiosidad. ¿Cuál es la novela que viene? ¿Cómo es? ¿Cuál es el título? ¿De qué se trata? Adelántanos sin hacernos spoiler, por favor, algo. Ok, el título todavía no acaba de estar. Es una novela sobre una comuna de mujeres y en pocas palabras lo que busqué es hacer una estructura, cómo hablar la voz colectiva, y pues fui al pasado, en vez de tratar de inventarme algo nuevo, está el coro griego, entonces todos los capítulos hablan con esta voz de la comuna, que es como una especie de coro, y ya después están 4 mujeres, que son las 4 como principales de ese núcleo, que van alternando sus voces, y lo que sucede allí es que se dicen entre ellas la comuna como en una onda, pues buena onda, como decimos en México, pero en realidad no hay ninguna voluntad específicamente política de su comuna, sino que viven juntas y hacen todo juntas, y hasta que una de ellas es asesinada. Y un poco lo que sucede ahí es que tienen que reconfigurar sus amistades y reconfigurar pues toda la forma en la que hacían su vida. Y pues sucede en un contexto donde ese tipo de violencia misógina está como permeando cada vez más, y de pronto ahí sí que se politizan y que se vuelven una especie de comuna de guerrilleras un poco, y voy tomando inspiración y tomando prestado de un montón de grupos de mujeres que han armado resistencia, digo, desde las sandinistas, pero en México en los años 40 las jaramillistas, en fin, hay un montón de grupos de mujeres que han hecho esas cosas, y como que de ahí me voy inspirando y tomando para también acompañarlas en su proceso como de politización y de redefinición de la comuna como tal. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Los invitamos a leer a nuestros invitados en la Fiesta del Libro. Se pueden conseguir los libros de Gabriela y el de Juan Fort también en la edición de Tusquets. Y bueno, sigan disfrutando de la Fiesta del Libro. Hasta luego. Gracias, Diego. Agradecemos su presencia en esta franja y los invitamos a recorrer los demás espacios de la fiesta. A continuación, en este mismo espacio tendremos entonces la charla Asuntos familiares, asuntos de autoficción. Recuerden que este año Frankenstein es nuestro personaje invitado en el Cuentico Amarillo, está buscando novia en Medellín, entonces los invitamos a descargar la app para ir